días, mis niños. Sean bienvenidos nuevamente a la clase dominical de este domingo del manual Ven, sígueme. Un abrazo para cada uno de ustedes a la distancia. Quiero decirles, mis niños, que en esta mañana estoy bien agradecida con mi Padre Celestial por la bendición que me da de poder compartir esta bella clase de este día, que esta bella clase se titula La roca de mi Redentor. Entonces, por eso ven, mis niños, aquí tengo unas rocas muy fuertes. Son tan fuertes, ve, cuando chocan una contra otra, son tan fuertes que no se pueden quebrar. Entonces, la roca de mi Redentor. Entonces, mis niños, para empezar la clase de hoy, quiero decirles que hoy empezamos un nuevo libro, el libro de Helaman. El libro de Helaman es unas escrituras tan preciosas que van a llenarnos de fe y de esperanza a cada uno de nosotros. Quiero decirles, mis niños, que como recordemos, ¿verdad? El pueblo de Nefi salió victorioso en todas las batallas. Y después que hubo paz en la tierra, Helaman, Moroni y los 2000 jóvenes predicaron el evangelio a todos aquellos lamanitas que aún no se habían arrepentido por el mensaje de Amulet y el mensaje de Amón. Entonces, por eso, mis niños, quiero recordarles que hoy vamos a hablar de Helaman, pero vamos a hablar de Helaman, hijo de Helaman, el que tenía los escritos sagrados y se los entregó a su hijo Helaman. Su hijo Helaman fue el capitán en jefe de los 1000 hombres. Y quiero decirles, mis niños, que hubo una completa paz y tranquilidad en el pueblo de Nefi. Ya no hubieron más guerras y más contenciones. Y Helaman ocupó el asiento judicial y de esta manera desempeñó su cargo. Dice, Helaman ocupó el asiento judicial en justicia y equidad. Sí, se esforzó por observar los estatutos y los juicios y los mandamientos de Dios. E hizo lo que era recto a la vista de Dios continuamente y anduvo en las vías de su padre, de tal modo que prosperó en la tierra. ¡Qué gobierno tan recto y justo que hizo Helaman! Porque cuando un gobierno tiene su fundamento y su base en los principios del evangelio, gobierna en rectitud y en equidad y justicia, tal como lo hizo Helaman. Entonces, mis niños, quiero decirles que el pueblo de Nefi tuvo una prosperidad enorme. Prosperó en cuanto a las cosas materiales. Pero, mis niños, hubo un ciclo dentro del pueblo de los nefitas que se llama el ciclo del orgullo. A veces las personas, cuando llegan a tener muchas posesiones materiales, se vuelven orgullosos. Y así sucedió lastimosamente dentro del pueblo de Nefi. Aquel pueblo que tenía escritos en su corazón y en sus mentes los principios del evangelio que le predicaron Amón, Ley, Aarón, Linji y todos los hijos de Mosías y de Alma. Pero ellos entraron en el ciclo del orgullo. Y quiero decirles, mis niños, que el orgullo nos lleva a la destrucción y padecimientos. Vamos a ver de qué manera nos lleva a la destrucción y padecimientos la iniquidad y el orgullo. Dice, y fue por el orgullo de sus corazones, por razón de sus inmensas riquezas. Sí, fue a causa de haber oprimido a los pobres, negando su alimento a los que tenían hambre, y sus vestidos a los que estaban desnudos, e hiriendo a sus humildes hermanos en sus mejillas, burlándose de lo que era sagrado, negando el espíritu de profecía y de revelación,
asesinando, robando, mintiendo, hurtando, cometiendo adulterio, levantándose en grandes contiendas y desertando y yéndose a la tierra de Nefi entre los lamanitas. O sea que aquel pueblo nefita, lleno de posesiones materiales, se volvió orgulloso y se unieron a los lamanitas. Se hicieron tal como ellos, de la forma que les describí la iniquidad a la que volvieron. Mis niños, pero el orgullo y la iniquidad lleva a padecimientos y a la destrucción. Y estos fueron los padecimientos de los nefitas y la destrucción. Y quiero decirles que por motivo de la iniquidad, la iglesia empezó a decaer y a dejar de crecer en el espíritu de profecía y en el espíritu de revelación. Y los juicios de Dios se cernían sobre ellos. ¡Qué iniquidad del pueblo! A pesar de que prosperó la obra grandemente, porque se arrepintieron y se bautizaron, aún lamanitas, y se unieron al pueblo de Amón. Pero la iniquidad de los nefitas llevó a que la iglesia decayera. Pero la obra no se puede detener, porque es Dios el que ha mandado a sus siervos, los misioneros, a cumplir con esta misión de la iglesia, predicar el evangelio a toda criatura, pueblo, lengua, y a todos por igual. Y esa fue la iniquidad que los llevó el orgullo, y estos son los padecimientos. Los padecimientos que llegaron fue, ahora bien, estas grandes pérdidas de los nefitas, ni la terrible mortandad que hubo entre ellos hubiera acontecido, sino de no haber sido por su maldad y su abominación que había entre ellos. Sí, se hallaba también entre aquellos que profesaban pertenecer a la iglesia de Dios. Qué tristeza, mis niños. Aún algunos miembros de la iglesia se habían hecho orgullosos, no la iglesia en sí, sino que algunos miembros, como que yo me vuelva orgullosa, llena de iniquidad. No es la iglesia, es la hermana Borjas. No podemos decir que la iglesia en sí. Y fue por el orgullo de sus corazones, por razón de sus inmensas riquezas, si fue a causa de haber oprimido a los pobres, a cada uno que les negó sus vestidos y sus alimentos, y por motivo de su iniquidad había empezado a decaer la obra. Por lo tanto, el Señor cesó de preservarlos por su milagro, por su milagroso e incomparable poder, porque habían caído en un estado de incredulidad y terrible iniquidad. Miren cuál es la paga del pecado y del orgullo y la iniquidad. El Señor cesa de preservarnos. Qué tristeza, mis niños, que nos apartemos de la protección o que nos apartemos de la mano de Dios. Y entonces, como vemos, que este pueblo se vieron igual que los lamanitas. Por eso, mis niños, después del orgullo viene la destrucción y el padecimiento. Es un ciclo. Vamos así derecho. Ahora viene para abajo. ¿Qué sigue? Después de la destrucción y padecimiento, viene el arrepentimiento. El Señor viene, nos da la oportunidad de que podamos arrepentirnos. Y si nos arrepentimos, mis niños, llegamos nuevamente a ser humildes. Entonces, vamos a ver, mis niños, de qué manera, después de los padecimientos y de la iniquidad, llegamos a ser humildes.
llegamos a ser humildes de esta manera, dice, y depositará su alma, sí, su alma inmortal a la diestra de Dios en el reino de los cielos, para sentarse con Abraham, Isaac y con Jacob, con todos nuestros santos padres, para salir más. Mis niños, si nos arrepentimos y nos volvemos humildes, nos pasará esto siguiente: depositaremos nuestra alma, si nuestra alma inmortal, a la diestra de Dios en el reino de los cielos, y nos sentaremos con Abraham, con Jacob y con Isaac y con todos los santos profetas, con nuestros padres, al salir de esta tierra. Qué bendición poder ser humildes, qué bendición es podernos arrepentir y dejar el ciclo del orgullo y la iniquidad. Mis niños, cuando persiguieron, cuando le hicieron daño a los más humildes de la iglesia, esto sucedió, y dice, hubo paz en la tierra, con excepción del orgullo que empezó a insinuarse en la iglesia, no dentro de la iglesia de Dios, sino en el corazón de aquellos que profesaban ser miembros de la iglesia, a tal grado de perseguir a sus mismos hermanos. Y esta fue una iniquidad muy grande, que hizo que la parte más humilde del pueblo sufriera grandes persecuciones. Mis niños, qué dolor que los más humildes de la iglesia fueron perseguidos, fueron abofeteados, fueron despreciados por aquellos que llegaron a ser ricos. En cuanto a las cosas materiales, mis niños, quiero decirles que la prueba de fe es llegar a ser rico en esta tierra en cuanto a las cosas materiales, porque cuando estamos en calamidad, nos arrodillamos y clamamos al Señor. Mis niños, cuando los humildes seguidores de Jesucristo, los miembros de la iglesia que estaba en prosperidad, fueron humillados por los ricos, vean lo que hicieron ellos. No se alejaron de la iglesia, mejor que más y más se fortalecieron en la fe de esta manera. No obstante, ayunaron y oraron frecuentemente y se volvieron más y más fuertes en su humildad y más firmes en la fe de Cristo, hasta la consolación, sí, hasta la purificación y santificación de sus corazones, santificación que viene de entregar su alma a Dios. Mis niños, para santificar nuestros corazones, debemos entregar nuestro corazón a nuestro Padre Celestial. Vemos, mis niños, que cuando somos humildes, el Padre Celestial nos bendice. Si nosotros, mis hermanos, tenemos el fundamento en nuestro Señor Jesucristo, nuestro testimonio será fuerte. Porque el tema de la clase, de este día, la roca de nuestro Redentor. Jesucristo es una roca en la cual cada uno de nosotros debemos sostenernos para mantenernos firmes en la rectitud. Un fundamento para una construcción que lleva roca es fuerte y es amovible. Al igual, mis niños, que para la construcción de un templo necesita colocar bases con rocas. Unas bases que llevan rocas fuertes para que no puedan ser destruidos. Al igual que cada uno de nosotros, mis niños, si nosotros edificamos nuestro fundamento en Jesucristo, nuestra fe jamás será quitada. Como dijo el profeta Alma, que podía destruir su pueblo, pero no destruir la fe del pueblo de Dios.
mis niños, y así sucedió el ciclo del orgullo. Luego volvieron a la rectitud y a la prosperidad. Veamos en Elaman 3:24. Y dice: y ocurrió que este mismo año hubo una gran prosperidad, sumamente grande en la iglesia, de modo que miles fueron unidos y fueron bautizados. Aconteció que la obra del Señor prosperó a tal grado que se bautizaron muchas almas e ingresaron a la iglesia de Dios hasta de docenas de miles. Sí, así vemos que la puerta del cielo está abierta para todos los que quieren creer en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Así vemos que todo aquel que quiere puede asirse o agarrarse de la palabra de Dios, que es viva y poderosa. Mis niños, eso sucede en el ciclo del orgullo. Al final la iglesia prosperó, y prosperó tanto, mis niños, que los líderes se quedaban maravillados, pero a causa de la roca, el cual es Jesucristo. Mis niños, cuando el pueblo prosperó, Elaman dejó el asiento judicial y junto a sus hermanos se fue a predicar a las tierras de Mulek, a la tierra de abundancia, a la tierra de Zaraenla. Predicó con tanto poder, al igual que su padre Elaman y al igual que sus antepasados. Mis niños, quiero decirles que también sus hijos, Nefi y Lei, fueron a predicar con tanto poder a las tierras de Mulek, a la tierra de Zaraenla y todos sus alrededores, y fueron a predicar a la tierra de Nefi. Mis niños, Nefi y Lei fueron capturados por los lamanitas, que eran sus enemigos, y los metieron a la cárcel, aquella misma cárcel donde fue encarcelado Amón con sus hermanos. Mis niños, estuvieron allí los hijos de Elaman, Nefi y Lei, prisioneros, sin comer ni beber, desnudos. Y al tercer día de estar prisioneros, mis niños, los fueron a sacar los lamanitas y parte de unos nefitas que se habían separado de la iglesia, los fueron a sacar para matarlos. Pero ¿qué sucedió, mis niños? El milagroso poder de Dios, mis niños, cuando los sacaron de la cárcel, Nefi y Lei fueron envueltos como por fuego, pero no se quemaron, ni se quemaron los muros de la cárcel. Cuando Nefi y Lei vio que el fuego no los quemaba, se regocijó su corazón y habló, y dijeron a los lamanitas, sus enemigos, y a los nefitas separados: ¿veis? Este es Dios, que no permitirá que vosotros os destruyan. La tierra tembló, los muros de la cárcel también temblaron, pero no cayeron esta vez, como cayó la cárcel cuando Amulek y Alma fueron apresados. No cayó en esta vez la cárcel, pero la tierra tembló. Y eso solo el poder del Todopoderoso puede hacer temblar esta tierra, mis niños. Y sucedió que cuando los enemigos de Nefi y Lei, los lamanitas y los nefitas separados, vieron esto, se llenaron de temor, y una nube
de oscuridad los cubrió, y no podían ver a Nefi ni a Ley envueltos en fuego, porque no tenían el Espíritu de Dios para ver la maravilla y la gloria de nuestro Padre Celestial. Pero había un hombre dentro de ellos llamado Aminadab. Este era un hombre descendiente directo de los nefitas. Este era miembro de la iglesia inactivo. Y cuando vio que Ley, a él se le dio facultad de ver a Ley y de ver a Nefi envuelto del fuego, y le dijo a los lamanitas y a los nefitas que vieran, y Dios le dio el poder de ver, y vieron a los misioneros de Dios envueltos en fuego y que no se quemaban, y los nefitas y los lamanitas, llenos de temor, le dijeron a Aminadab: ¿qué haremos para que esta nube de oscuridad se quite de nosotros? Y Aminadab le dijo: invocad a aquel, le dijo de esta manera: debéis arrepentiros y clamar a la voz hasta que tengáis fe en Cristo, de quien os enseñaron Alma y Amulek y Cedrón, y cuando hagáis esto, será quitada la nube de tinieblas que os cubre. Vemos, mis niños, cómo cuando nos arrepentimos y venimos a la roca, que es Jesucristo, la nube de oscuridad se quita de nuestros ojos. Y aconteció que empezaron todos a clamar a la voz aquel que había hecho temblar la tierra. Sí, clamaron hasta que se dispersó la nube de tinieblas. Y sucedió que cuando miraron a su alrededor y vieron que se había disipado la nube de tinieblas que los cubría, he aquí, vio que estaban rodeados cada uno de ellos por una columna de fuego. Y Nefi y Ley estaban en medio de ellos, sí, se hallaban rodeados, se hallaban como que estuvieran en medio de llamas de fuego. Sin embargo, no los dañó ni se incendió los muros de la cárcel. Y he aquí el Señor derramó su Espíritu Santo. El Espíritu de Dios descendió del cielo y entró en sus corazones, y fueron llenos como de fuego, y expresaron palabras maravillosas. Mis niños, vemos como el Señor, cuando se arrepintieron y clamaron a Él los lamanitas y los nefitas disidentes, les dio la facultad de recibir el Espíritu Santo y se convirtieran a esta obra. Y lo más hermoso, todos los enemigos de Nefi y Ley fueron y predicaron el evangelio de arrepentimiento, y esto por la gran señal que habían visto, por esa visión personal que tuvieron al ver que el fuego no quemó a Nefi y Ley. De esta manera lo hicieron, y a causa de la grandeza de la evidencia que habían recibido, y cuantos se convencieron dejaron sus armas de guerra, así como su odio y las tradiciones de sus padres. ¡Qué bendición! Por cosas pequeñas el Señor muestra las grandes. Estos enemigos de Dios dejaron sus armas, predicaron el evangelio, y lo más precioso, entregaron las tierras que habían robado a los nefitas. O sea, que realmente se convirtieron al Señor. Esa es una verdadera conversión. Dejar de hacer lo malo que hicimos y reparar el daño. Ellos repararon el daño, mis niños, entregando sus posiciones y sus tierras a sus verdaderos dueños.
Testifico con todo mi corazón que Cristo vive, que Él es mi roca y mi salvación. En el nombre de Jesucristo. Amén.